Hola, buenas noches. De nuevo con ustedes en Tercer Milenio. Esta noche vamos a tratar un tema interesante, un tema que en algunos otros programas, aunque no a fondo, hemos comentado en alguna ocasión. Vamos a tratar la reencarnación. Además es un tema que varios telespectadores me han pedido personalmente que se trate en el programa, por lo tanto creo que ha llegado el momento de hablar de la reencarnación. Y para ello tenemos esta noche a 4 invitados. En primer lugar, José Luis Martín, buenas noches. Hola, buenas noches. Nila Kamala, que ya estuvo en otra ocasión con nosotros, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Francisca, buenas noches. Y Pedro Ibáñez, buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. Y como decíamos anteriormente, pues vamos a tratar el tema de la reencarnación. Creo que la primera pregunta es que expliques un poquito, aunque yo sé que el tema es muy complejo y quizás para un solo programa pues es poquito tiempo dedicarle 1 hora y media, pero aunque sea por encima vamos a intentar profundizar un poquitín para que las personas que nos están viendo pues sepan algo más sobre la reencarnación. Yo quisiera preguntar, ¿qué es la reencarnación, José Luis? Bueno, en primer lugar, confirmando lo que acabas de decir, de que es un tema realmente muy complejo, muy largo, y que en 1 hora y media evidentemente no vamos a tratar lo suficiente que necesitaría ser tratado, pero a grandes rasgos vamos a intentar resumir lo más posible. Dentro de la ley universal de evolución, que afecta tanto a las formas físicas como a las formas psíquicas, está enmarcado el tema de la reencarnación, pero antes de nada tendríamos que saber realmente a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que reencarna en el ser humano. Bajo mi punto de vista, evidentemente no es la parte física material del ser humano la que reencarna, porque evidentemente ella termina con la muerte y vuelve a la tierra. Entonces nos estamos refiriendo a la parte psíquica, psiquis, espíritu, alma, ego, como le queramos llamar. Entonces, por medio de esta serie de renacimientos, de esta psiquis, espíritu o alma, como le queramos decir, en diversos cuerpos, para vivir diferentes vidas, va adquiriendo la experiencia necesaria que le permite ir cumpliendo esa ley de evolución que le impulsa a ir creciendo en atributos divinos, amor, sabiduría, etc. Vamos a seguir hablando posteriormente de esas experiencias que se van acumulando en las sucesivas vidas. Nila, ¿qué religiones admiten la reencarnación? Que admitan realmente como un hecho, tal como está presentado, definido, que el alma vuelve nuevamente a tomar un vehículo. Por ejemplo, nosotros tenemos en esta sociedad moderna cada uno tiene un coche, un vehículo. Entonces, ¿quién es el conductor del vehículo? Nosotros. Ese vehículo, en un determinado momento, ese modelo, por X motivo, porque queremos cambiar, lo dejamos, lo abandonamos y nosotros cogemos otro vehículo. Bien, entonces, esta manera de ver ese viaje del alma a través de diferentes vehículos la contempla solamente la filosofía y la religión oriental. Y dentro de la religión oriental, el budismo, el jainismo, el sikhismo, pero todas están relacionadas con el hinduismo. Tienen como fuente, tienen como madre teológica y filosófica el conocimiento de los Vedas o el conocimiento védico. Eso no quiere decir que las otras religiones no contemplen la eternidad del alma, pero en algunos aspectos no es que se contradigan, sino que limitan su definición, porque si nosotros estamos hablando de que el alma es eterna, eso implica de que nunca hubo un nacimiento, tal como lo expresa el Bhagavad Gita. Bueno, yo no me quiero extender tanto. Hay una cosa... Sí, José Luis. Sí. Ha hablado aquí nuestro compañero de las religiones orientales, que son las que básicamente a nivel popular sabemos que contemplan este concepto de la reencarnación. Pero quería puntualizar y señalar que la cuna de la civilización occidental, que es la cultura helénica, allí ya nació esta idea fuertemente a través de Pitágoras, Sócrates, Platón, etc. Y posteriormente en el cristianismo, antes en el pueblo judío, evidentemente, prueba de ello es que los 3 primeros siglos de cristianismo este era un concepto que se sostenía y se contemplaba, hasta que en el
Concilio de Constantinopla II, el emperador Justiniano I decretó, al unirse el poder político con el poder religioso, que este concepto fuera desechado, desterrado, porque declaró anatemas a los que lo sostuvieron, tal como fueron algunos primeros padres de la Iglesia, el caso de Orígenes. Entonces, pues hay que tener en cuenta que no es que la civilización nuestra occidental cristiana esto lo ignore o no lo haya contemplado nunca. Digamos, está en sus raíces, pero en un momento de la historia esto se cortó por este motivo que he explicado. Y entonces, actualmente, la religión cristiana en general es un concepto que no contempla, pero que al mismo tiempo en sus raíces ahí está. Sí. Depende, yo tengo que responder porque claro, si hablamos de lo oficial no lo contempla. O sea, la religión cristiana oficial no contempla la reencarnación. Ahora, otras escuelas o otras ramificaciones, entonces eso sí, siempre estuvo ahí presente. Francisca, todas las personas que estamos actualmente en la Tierra, ¿nos hemos reencarnado alguna vez? Pues yo pienso que sí, que el espacio de tiempo donde la materia atraviesa 60, 50 años, etcétera, pues en esa parte espiritual ese tiempo y espacio no sería el mismo. Entonces, en una existencia es muy difícil un poco traspasar esa evolución y llegar a conectar con esa parte total que hay en nosotros espiritual. No pienso que no solamente los seres humanos, también todo ser viviente, todo el mundo vegetal, mineral, pienso que en otro estado nuestro de conciencia hay en ellos una reencarnación. Ni la está sintiendo con la cabeza, opinarlos igual, ¿no? Sí, bueno, yo siempre, como tú sabes, soy de una escuela oriental, entonces respondo en base a la información que existe en esos textos antiguos, védicos. Entonces, estoy de acuerdo con Francisca en el sentido de que hay 8.400.000 especies diferentes de vida, o sea, orgánicas e inorgánicas. Cuando a veces hablo con un geólogo y le pregunto, bueno, en el sentido que le digo, ¿qué tal las piedras? ¿Están vivas o no? Entonces me responden, se mueven. Muy lentamente esos átomos, pero se mueven, están vivos. Poco a poco la ciencia va descubriendo la presencia en las cosas. Hasta hace poco la mujer no tenía alma. ¿Y qué decir de nosotros, los indios? ¿Y qué decir de los animales? ¿Qué decir de las plantas? Entonces gradualmente vamos entrando. Yo creo que estamos en un buen momento. Por la cuestión astrológica podríamos decir que estamos en la era de Acuario y que las cosas se están abriendo, hay una apertura que se toque los temas, no desde un punto de vista hegemónico, es decir, nosotros tenemos la verdad como occidentales y esta es la única, sino que se están abriendo. Entonces eso es muy bonito ver que aquí estamos reunidos en una tertulia intentando compartir. Pedro, ¿piensas que el ser humano, los seres que estamos viviendo actualmente en la Tierra, nos vamos a reencarnar más veces? Bueno, la verdad es que hablar del futuro es un poco complicado, ¿no? Porque yo creo que el futuro no está definido, sino que se hace en base al presente, a nuestras acciones de este momento. Las probabilidades, desde luego, es que la mayoría, por lo menos, sí, porque somos una esencia que venimos de atrás y necesitamos experiencias. Lo normal es que todavía nos queden muchas por vivir. ¿Cuántas veces se reencarna un alma? Bueno, aquí yo te podría contestar que por ley cósmica no existe ninguna ley que marque el número de reencarnaciones que cada persona tiene. Lo cierto es que aquí lo que sucede es lo que sucede con el típico ejemplo de los estudiantes. Hay estudiantes que en un año son capaces de sacar todas las asignaturas y hay otros que esas mismas asignaturas pues necesitan 4 años. Entonces, vamos a ver, es que no me quisiera un poco liar. Resulta que dentro de la reencarnación hay una cosa muy importante, bajo mi punto de vista, que hay que señalar,
que es que existen los ciclos de reencarnación. ¿Qué es esto? Ciclos de reencarnación son aquellas metas, objetivos a lograr en un número determinado de existencias sucesivas. Entonces, cuando termina ese número de existencias y se ha tenido éxito, digamos, se empieza otro ciclo, unos nuevos objetivos, unas nuevas metas. ¿Por qué decía esto? El número de veces. Ah, sí, por lo del número de veces. Entonces, efectivamente, hay quien este ciclo reencarnatorio para lograr, por ejemplo, pues superar pues la codicia o para superar la soberbia, pues a lo mejor eso lo consigue en 2 existencias, pongamos, como ser humano. Pero claro, hay otra persona que por comodismo, por ignorancia, por endurecimiento, pues a lo mejor esas mismas metas al final las logrará, pero a lo mejor necesita 10 vidas, 20. Entonces no hay un número fijo, ilimitado para medir esto. Depende del esfuerzo de cada cual. Se me ocurre una pregunta que no está en el guión. ¿Para alguna persona una vida podría ser inútil en el sentido de no avanzar en absoluto y tener que volver desde cero otra vez? Sí. Taxativamente, vamos, sigo diciendo, siempre hablo bajo mi punto de vista. No pretendo que, por supuesto, que se me crea lo que yo afirmo, o sea, es un punto de vista particular, pero sí por lo menos que se analice y se medite y se sopese. Y es en el sentido de esta respuesta mía sí que he dado tan tajante, de que efectivamente uno puede llevar una vida totalmente inútil, desperdiciada, y aquellos objetivos que se fijó antes de nacer en el plano astral, digamos, o en el más allá, pues una vez aquí pierda el tiempo miserablemente y, digamos, regrese con las manos vacías, tenga que repetir el curso entero, con el símil del estudiante. Francisca quiere... Sí, yo quiero puntualizar, porque yo pienso que nunca hay una existencia totalmente inútil, porque de alguna manera cuando naces en un tiempo, en una época donde la tecnología está moviendo y está avanzando, esa especie de neuronas nuestras también avanza paralelamente, ¿no? Entonces siempre hay un algo más que estás entendiendo o que te hace recordar esa tecnología o esa parte de la vida que va evolucionando. Pienso que no hay una existencia totalmente inútil, que puede haber una paralización en ciclos temporales de edades, de pues adolescencia o ciclos de pubertad, pero una paralización simplemente. Yo creo que nunca morimos como nacemos, o sea, llevamos el bagaje un poco distinto, pienso de esa manera. Y los seres vivos que estamos actualmente conviviendo, cada uno de ellos imagino que tendrá una evolución distinta. A lo mejor uno tiene el camino más corto por recorrer, otro todavía le queda muchísimo, por lo que acabáis de responder, ¿no? Pero es que entraríamos en las leyes universales, sobre todo la de causa y efecto. Ten en cuenta que el ser humano tiene un libre albedrío, entonces él va a decidir ese karma, entre comillas, o dharma, o esa aceleración de su evolución, dependiendo, pues, en esa dualidad que hemos dicho otras veces, ¿no? Amo u odio, cómo tomo yo la experiencia, me adapto o me rebelo. Entonces dependería de una individualidad, de la personalidad, de esa parte de la personalidad. Bueno, yo creo que aquí hay que considerar lo siguiente, y es que todos los seres humanos, bueno, como seres humanos tenemos distintas edades, ¿no? Unos más viejos, otros más jóvenes, pero es que como espíritus, que somos, también tenemos diferentes edades. Entonces, los hay más viejos, los hay más jóvenes, los hay con más experiencia, más camino recorrido, y los hay con toda esa experiencia por adquirir. Entonces, digamos que en esa larguísima cadena de la evolución, cada uno estamos en un peldaño diferente, en un eslabón diferente. Pero eso es algo que a simple vista no se diferencia. Sí. ¿Somos todos igual? ¿Se diferencia? Bueno, en lo morfológico no. No, en lo morfológico no. Por supuesto. En la forma de ser, en la forma de actuar, se diferencia. Hombre, hay indicios. Todos vemos a diario en la calle, en la televisión, en cualquier parte, pues que hay personas un tanto toscas, embrutecidas, lo que se llama seres primarios, cortos de inteligencia y cortos en muchos aspectos, y personas muy sensibles, muy delicadas. Digamos, son niveles que se aprecian a simple vista en nuestra cultura. Es que en nuestro mundo actual estamos un conglomerado, como digo, de muy diferentes niveles, desde seres todavía muy primarios, con muy poquito camino andado, hasta seres realmente muy evolucionados. Pedro, ¿querías decir? Sí, quería decir algo con respecto a la pregunta anterior. Yo creo que tampoco no hay ninguna vida que sea totalmente estéril,
porque si no es para ti, es como ejemplo para los demás. Tú estás cumpliendo un papel, digamos, y a veces simplemente eres un punto de luz para los demás, eres una referencia, pero estás cumpliendo también ahí un papel. Bien, después de saber un poco lo que es la reencarnación, la siguiente pregunta es ¿para qué nos reencarnamos? Aunque ya habéis contestado, pero ¿cuál es la misión de la reencarnación? ¿De qué nos sirve una vida, otra vida? Bueno, reencarnar no es bueno. No es bueno desde el punto de vista, aunque con la salvedad de que pueda contribuir con ese buen deseo de que aunque las malas acciones puedan ser un referente para otros, para que no los hagan. Incluso siendo muy tolerante y muy ecléptico en este sentido, reencarnar no es bueno. ¿Por qué? Reencarnar es lo que el Buda se da cuenta. El Buda cuando nace, todo el mundo conoce el pequeño Buda o Siddhartha. Cuando nace se le predice a través de la planta de los pies que él va a ser un gran monje, que iba a renunciar. Sus padres son reyes y quieren que él gobierne. Entonces lo mantienen aislado del mundo, con gente joven, sana, siempre con actividades lúdicas. No ve ni ancianos, ni gente enferma, ni gente que muere. Pero sí en un momento dado, cuando sale de ese palacio, lo ve. Entonces es cuando él despierta conciencia y dice, ¿ese es el resultado de mi vida? ¿En eso yo voy a acabar? Entonces deseo algo más para mi vida. Deseo algo más para mí mismo. Entonces es el momento que él toma la iniciativa, entonces abandona el palacio, abandona el lujo, las riquezas, las posesiones, todo, y busca la verdad. Entonces reencarnar no es bueno porque es volver a nacer, crecer, adolecer, envejecer, morir. Y es el samsara, lo que se denomina en sánscrito el ciclo de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Entonces, ¿qué sentido tiene volver a estudiar, a trabajar, a esforzarnos por todo esto? Cuando tenemos la propuesta de los grandes maestros en todas las religiones, tanto Mahoma, Jesús, el Buda, todos, Krishna, nos hablan de un mundo. Algunos lo llaman el paraíso, el reino celestial, el nirvana. Tiene diferentes nombres, pero para definir lo mismo. Donde ese mundo es de otra naturaleza, diferente a este mundo material. Es antimaterial, anticualitativo a la materia. ¿Qué quiere decir? Que si aquí nosotros somos temporales, porque lo somos, aunque lleguemos a 100 o a 110, somos temporales. Nuestras condiciones de vida no siempre son agradables. Siempre se da el ejemplo del matrimonio que un año de tibieza y 30 de frialdad. Se sufre, lo querramos o no lo querramos, lo deseemos o no lo deseemos, la propia naturaleza material nos hace sufrir. Ahí lo vemos en Mozambique, Venezuela, en el huracán Fitch, la propia naturaleza. Y no porque estemos aquí, estamos salvaguardados de no tener problemas. Europa ha tenido 2 guerras muy importantes. Se sufre en este mundo material. No hay que dar tantas explicaciones de por qué se sufre. Entonces, somos temporales, se sufre y no hay conocimiento. No hay una información de cómo salir de este mundo material. Entonces, por lo tanto, ese mundo que nos prometen y del cual nos han hablado los profetas es un mundo antimaterial, es eterno, lleno de conocimiento y lleno de bienaventuranza, lleno de gozo, de felicidad. Entonces,
Por eso aspiramos a no volver a este mundo material. Bien, amigos, lo que estáis diciendo y con lo que hemos visto en otros programas está suspirando Francisca. Claro. Hemos hablado muchas veces que después de la muerte vamos a una cuarta dimensión, al paraíso, como decía Nila, es decir, subimos un peldaño bastante alto en nuestra existencia y en nuestra evolución. ¿Quiere decir con las palabras de Nila que podemos volver para atrás? No. Es decir, una vez que subimos, no. ¿Nos podemos volver a reencarnar? Yo pienso que reencarnar es necesario, o sea, más que bello, por lo menos es mi opinión, es necesario, porque yo entiendo de una manera la reencarnación, la entiendo de que es necesario que yo empiece a sutilizarme para poder conectar mi consciente físico-material con mi espíritu sutil. Y solamente a través de esas experiencias o pruebas voy a llegar a reencontrarme con esa dualidad que hemos hablado, materia o físico y espíritu. O sea, ser consciente de que tocas, de que ves, de que sientes, de que miras, de que amas y de que odias también, porque no ser consciente en el cuerpo físico, pienso para mí que es un privilegio y que Dios realmente que está dentro de nosotros necesita, entre comillas, vivir esa parte humana consciente para ir ascendiendo a esa consciencia donde se utiliza en el espíritu de la unidad. Por eso pienso que es incluso necesario, más que bien, maravilloso. Pero es necesario... Pero José Luis lo puntualizó muy bien. Quien ha estado en Parvulitos no quiere regresar a Parvulitos. Quien ha estado en la primaria no quiere regresar a la primaria. Y si has estado en la secundaria no quieres regresar. Entonces, ¿para qué repetir? ¿Quién? Hay que probar las clases. Está claro, pero yo os he preguntado anteriormente, ¿nos vamos a reencarnar otra vez? Y parece ser que ¿no has aprobado? Claro que sí. O sea, que hay gente que ya no se va a reencarnar posiblemente. Por supuesto que sí. Habrá gente que haya llegado a ese nivel de conciencia, de esa cuarta dimensión. Pero no es malo bajar a la tierra y reencarnarse, o sea, es algo maravilloso. Bueno, vamos a ver, yo aquí es que... Ya es tu libre elección, libre albedrío. Aquí es que ha surgido un tema que la verdad tendría que haber ido anotando puntos para ahora exponerlos, pero vamos, voy a decir algo. En principio no estaba de acuerdo, y bueno, y de hecho no estoy de acuerdo con lo que ha dicho aquí nuestro amigo, de que reencarnar es malo. Vamos a ver, si se entiende que es malo desde el punto de vista de que supone lo que decía, como repetir curso, pues sí, porque quiere decirse que antes no nos hemos esforzado. Ahora, en reencarnar en el sentido de aprender, de evolucionar, de adquirir nuevas experiencias, no solamente no es malo, sino que es bueno y necesario. De hecho, pienso que si la reencarnación es una ley cósmica, una ley divina, el ser humano ahora no le vamos a enmendar la plana al que la ha creado diciendo esto que has hecho está mal, porque entonces le estamos diciendo que no es perfecto y nos estamos dirigiendo a un ser perfecto que no se puede equivocar. Luego eso, bajo mi punto de vista, es una ley muy bien puesta, muy bien hecha y por la que pasamos todos, y el que repite se lo debe a sus propios méritos, no porque nadie le obligue a repetir ese curso que decíamos. Y en fin, no sé, era uno de tantos puntos como me ha quedado. Nadie obliga a nadie. En la perfección de Dios existe ese libre albedrío. Dios no ha creado seres que lo sirvan o que lo amen contra su voluntad. Esa es la elección. Entonces, ¿por qué nosotros caemos en un mundo material? Habría que partir del inicio, ¿no? ¿Por qué venimos a este mundo material? ¿Por qué estamos aquí y por qué estamos dentro de un vehículo, como hemos querido metafóricamente representarlo? Y por qué hemos adquirido ciertas cualidades o cierto color de piel o cierto género, cierta inteligencia, cierta capacidad. Bien, venimos a este mundo material porque queremos, en ese ejercicio del libre albedrío, hemos elegido ser independientemente de Dios. Y es como, por ejemplo, en casa, para que nuestros hijos no se quemen en la cocina, compramos una cocinita aparte y que jueguen ahí. O un coche, un camión, pero no le damos las llaves del coche para que conduzca. Le damos algo que sustituye. Y esto es el mundo material, donde todos podemos creer que podemos llegar a ser Dios. Por ejemplo, en esa construcción del falso ego, de la falsa identidad. Entonces, en esa construcción de la falsa identidad podemos llegar a ese punto
de ser, de creer que somos Dios. Y tenemos todos los elementos. Es un mecanismo perfecto. Este mundo material es ideal porque es un mundo de dualidad. Es un mundo de dualidad donde podemos experimentar el cielo y el infierno. Y entonces es un buen lugar de aprendizaje, para poder decidir qué es lo que queremos. Si queremos seguir permaneciendo aquí, hacemos arreglos para permanecer aquí. Y si queremos salir, pues hacemos los arreglos pertinentes para salir de este mundo material. Francisca. Sí, yo quería comentar o puntualizar una cosa que ha dicho. La idea de Dios, bueno, mi idea de Dios es que Dios está en cada uno de nosotros y entonces en cada uno de todo lo que es vida. Por lo tanto, sigo manteniendo mi idea de que esa aspiración de Dios produce esa vida y esa inspiración va a producir esa parte de sutileza donde vamos de alguna manera a sutilizarnos y a dejar de ser, pues en este momento de la Tierra, hombres primitivos, ¿no? Que pasamos los ciclos minerales y vegetales, etcétera, y todo eso, y que ahora somos todavía hombre primitivo y que nos acercamos a ser hombre conciencia, pero que es necesario e imprescindible pasar los anteriores ciclos para llegar a esa inspiración, entre comillas, es como si Dios tuviera que saber cómo se realiza en cada uno de nosotros, y en cada planta, y en cada animal, y en cada árbol. O sea, que es como una necesidad de la evolución. Eso es lo que quería un poco... Muy darwinista tu postura, es muy lineal. Es mi opinión. Ya, por eso, pero es que Dios no nos dice, bueno, ahora vas a comenzar a hacer una piedrita y después te llegará el premio. Es que Dios soy yo misma. Ya, entonces eso va a proclamar su evolución. Bien, vamos a... Termino, no simplemente... Digo que el porqué, cuando hemos hablado que sí, la presencia del alma tanto en elementos orgánicos e inorgánicos, no es debido al deseo. Y de luego, cuando hagas la pregunta, dentro del programa, cuando hagas la pregunta, ¿en qué, cómo y en qué nos reencarnamos, ¿no? Lo que lo determina, y ya cuando llegue el momento lo hablaremos, porque creo que tienes que cortar ahí, pero es el deseo. Es el deseo. Entonces, yo ya no deseo ser ni piedra ni animal. Muy bien, pues con esas palabras de Nila vamos a interrumpir unos minutos de publicidad. Vamos a volver dentro de poquito a seguir hablando de la reencarnación y bueno, como estamos viendo y como ustedes también estarán viendo en sus hogares, pues el tema da mucho que hablar y es muy, muy, muy complicado. No se vayan, que volvemos rápidamente. Puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11.
Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bien, pues vamos a seguir hablando de la reencarnación. Estábamos comentando que es muy fácil con este tema, pues no irse a las ramas, como se suele decir, pero sí profundizar demasiado y quizás pues en algún momento ustedes se pierdan. Así que vamos a intentar no despegar mucho los pies del suelo y quedarnos pues a un nivel que sean capaces de seguirnos, ¿no? Una de las preguntas que teníamos todavía por hacer en la primera parte es si todas las almas que se reencarnan por esa necesidad de evolucionar espiritualmente. Sí, siempre en la reencarnación el motivo básico y principal es ese. Lo que pasa es que muchas veces esa necesidad de evolucionar personalmente queda un poco en un segundo plano y hay espíritus que reencarnan por amor a otros para ayudarles a evolucionar, pero al mismo tiempo están evolucionando ellos también. Entonces básicamente ese es el sentido. Que tienen el curso aprobado, como decíamos antes, pero quieren repetir. Pero van a hacer los deberes con el compañero porque anda suspenso, flojeando y teme que lo caten. Entonces, sin necesidad, vuelve a ir a clase con él. Con el símil del estudiante esto creo que se entiende bastante bien. Sí, por eso... Para matizar diría que, solamente matizar, estoy de acuerdo con José Luis, y para matizar diría que muchos maestros, por compasión, ellos vuelven nuevamente para poder orientar, y aparte de su promesa, cuando ellos aceptan, cuando un maestro, un auténtico maestro, un gurú, acepta a su discípulo, él se compromete a llevarlo al mundo espiritual. Entonces él vuelve de nuevo a este mundo material si él se ha descarriado, se ha desviado, en un momento de su vida no ha continuado el proceso. Entonces él, por cumplir con su palabra, regresa para llevarse a sus discípulos. Hay una pregunta también que posiblemente, como decía José Luis, deberíamos de haberla hecho antes, la voy a hacer ahora, y es que expliquéis un poco qué es el karma. El karma, bueno, si me permitís que empiece yo. El karma es la conocida ley en física, que se conoce como de acción y reacción. Es también conocida como ley de causa y efecto. Es una ley reequilibradora de todos los actos del ser humano y va unida íntimamente a la ley de reencarnación. Por ella llegamos a comprender perfectamente que la justicia divina, la justicia cósmica, es una realidad profunda, porque a cada cual se le da con arreglo a sus actos, a sus merecimientos, tanto en lo positivo como en lo negativo. La palabra karma muchas veces induce a la gente que no conoce mucho el tema a pensar siempre en lo negativo, que un karma es como un castigo, algo malo que nos viene, y no es así. Digamos, todas nuestras acciones, tanto positivas como negativas, a nivel físico, a nivel incluso mental, que hagamos a los demás, son una onda vibratoria que llega, hace su efecto y regresa a nosotros como un boomerang. Entonces, siempre recogemos de una forma obligada la cosecha de aquello que antes hemos sembrado voluntariamente. Básicamente ese es el karma. Y ahí vemos que realmente Dios no da a nadie ni castigos ni nada gratuito, sino a cada cual el producto de lo que ha sembrado. Una perfecta justicia divina. Tú haces bien, recogerás bien. Haces mal, recogerás mal. Básicamente, en pocas palabras, creo que ese es el karma. Si queréis añadir algo. Sí, José Luis, estoy de acuerdo contigo. Simplemente matizar que el karma puede ser individual y el karma puede ser colectivo. Colectivo en una comunidad en la que nosotros estamos aquí, de una televisión, de un grupo. Puede ser del barrio, de la ciudad, puede ser la ciudad, puede ser la provincia y puede ser el país, el continente, el planeta. Entonces, ¿cuál es el karma del planeta? Pues, por ejemplo, el ecosistema, la violación de
del ecosistema, de la transgresión de las leyes de la naturaleza, por decirlo. Entonces pagaremos. Quizás nosotros no lo veamos. Estamos empezando a recoger los frutos de lo que hemos sembrado anteriormente. En eso estamos completamente de acuerdo. Y en cuanto al karma individual, pues decir eso, que Dios ni premia ni castiga. Dios es independiente completamente de lo que nosotros hagamos o deshagamos. No hay un Dios como, por ejemplo, yo estaba escuchando una conversación y decía que lo que había sucedido en Venezuela, dice, ¿ven? Pobres, Dios los castigó. No, Dios no castiga. Dios no castiga. La propia naturaleza material hace sus propios arreglos. La ley cósmica, lo que tú has citado, José Luis. Entonces, en el tema individual, por decir, está el tema de las tanto acciones físicas. Yo puedo acariciar a una persona o puedo ejercer una violencia sobre su cuerpo y tendré una reacción positiva o negativa. Y en ese y es toda una degradación entre el positivo y el negativo. Bien, eso físico. En cuanto verbal, yo puedo halagar, adular a alguien y obtendré una reacción. Puedo insultar y obtendré una reacción. Eso en cuanto a lo verbal, físico, verbal y mental. Entonces, aquí ya entramos en el tema de que la mente es el mejor amigo o el peor enemigo del hombre. Lo vemos cuando la mente incita a la propia persona, a ese ser, que se suicide, por ejemplo. O que realmente se supere. Entonces la mente puede estar al servicio del hombre, pero es algo muy difícil de controlar. Por eso se dice en el Bhagavad Gita que la mente es como intentar controlar el viento con los brazos. Imposible. Entonces por eso se recomienda el yoga, la meditación, la concentración, etc. Y para mejorar el karma. ¿Por qué no nos acordamos de las vidas anteriores? ¿Por qué se olvida una vida? Sí, estamos hablando de la reencarnación, damos por hecho que existe la reencarnación, que se da la reencarnación, pero nadie es consciente de haberse reencarnado anteriormente, ni siquiera. Algunas personas sí recuerdan vidas pasadas. ¿Pero totalmente o solamente? Pero de todas formas, se supone que cuando tú vuelves, atraviesas es un cambio energético. Entonces la energía que tienes ahora no es posible que recuerdes algo que ya está en el pasado, en otro estado energético diferente, digamos. Sería algo así, es el velo de Isis que decían en la antigüedad. Si me permitís, voy a decir sobre este tema del olvido del pasado, que sucede lo siguiente. Existen dos tipos de memoria, que es la memoria a nivel consciente, que se registra en el cerebro. Entonces, ¿por qué no recordamos a nivel consciente hechos de una vida anterior? Sencillamente porque en esa vida anterior nuestro cerebro físico era otro. El que tenemos hizo tabla rasa al nacer y a nivel consciente en él tenemos grabados solamente recuerdos de esta vida. Pero hay otra memoria, que es la memoria del alma o memoria subconsciente, que ya sí que guarda con claridad recuerdos, enseñanzas y hechos puntuales del pasado que le son necesarios tener para poder seguir evolucionando. ¿Cómo se recuerda esta memoria subconsciente? Pues simplemente a nivel de la intuición. Cuando nosotros hacemos caso a nuestra intuición, a nuestra conciencia sobre todo, entre lo que está bien, entre lo que está mal, entre el camino que deberíamos de seguir, lo que es moral o lo que no es moral, estamos consultando a ese archivo, a esa memoria que tenemos subconsciente, que es donde realmente tenemos grabadas, registradas todas las experiencias de lo ya vivido en existencias anteriores. A nivel consciente, lógicamente, no sabemos si nos hemos llamado Pepito o hemos sido una mujer o hemos sido un hombre o de la raza que hemos sido. Eso en realidad, si no lo recordamos es porque no interesa. Entonces, bajo mi punto de vista, pienso que Dios en su infinita sabiduría hace o permite que no nos acordemos a nivel consciente del pasado, porque no solamente no nos serviría para seguir evolucionando, que es de lo que se trata cuando estamos aquí, sino que sería un impedimento de progreso. Imaginémonos el padre que reconociese en su hijo que fue el asesino de su familia
en una existencia anterior. No podría evitar tener resentimientos, odios o inclusive deseos de venganza contra su hijo. Entonces Dios en su infinita misericordia pone ese velo que es el olvido para que, por medio de nuevo contacto de amor, sin tener en cuenta ese pasado que ha podido ser delictivo, nos impida poder seguir evolucionando en esta vida, que es para lo que estamos aquí. Sí, Francisca. Pero yo quiero decir también que el ser humano tiene unas tendencias y a medida que va atravesando su caminar, pues entonces va descubriendo, recordando qué tendencias tiene. Entonces esas tendencias hablarían de un recuerdo realmente muy sutil y muy pequeño de lo que tú realmente has sido, porque se llega a saber incluso, bueno, ahondando las cosas, pues a qué has venido y cuando vas incluso a morir, ¿no? Hay unas tendencias en el ser humano que le permite conocer realmente cuál es su dirección. Entonces sí que hay un recordatorio y que hay muchas cosas que motivan de alguna manera la evolución de cada ser, y ahí está un poco esa fase de decir hacia dónde voy con esta tendencia. ¿Soy yo misma con la tendencia o voy en contra de mi tendencia? Ahí estaría entonces pues yendo en contra de las propias leyes de mi propia naturaleza. Sí, y ahí existiría entonces, perdona, sí, pues ese choque que es más cómodo ir para acá, aunque yo tiendo a ir hacia este lugar. Entonces ahí estaría el choque y de alguna manera... Yo aquí tendría también que matizar, añadiendo a lo que tú dices, que el olvido en el pasado, o sea, del pasado, que es digamos un hecho natural, se da sobre todo en las personas de una evolución incipiente, mediana, como podemos ser nosotros actualmente, pero ya en personas de muy alto nivel evolutivo, con un grado de sensibilidad psíquica mucho más desarrollado. Este recuerdo del pasado está, digamos, más a flor de piel, más a flor de subconsciente, y entonces con mucha facilidad del subconsciente pasa al consciente y lo recuerda, y recuerdan hechos puntuales de sus vidas anteriores. De hecho, Krishna ya lo dijo a sus discípulos: yo sé de mis vidas anteriores, vosotros no conocéis las vuestras. O sea, porque Krishna era un ser muy evolucionado. Entonces, en la medida que vayamos progresando, evolucionando, ese olvido del pasado que actualmente mantenemos se irá esclareciendo poco a poco, y recordar una vida anterior será tan natural como ahora mismo para nosotros recordar hechos de esta vida presente. Quería matizar. Sí. Yo diría que estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis, y por decirlo brevemente, para un trascendentalista o para un buscador de la verdad, se compara el hecho, por ejemplo, de otras vidas al hecho de estar en un campo de batalla y recibir un flechazo o un lanzazo, bueno, será aquello. Entonces tú no te cuestionas quién fue. Tú tienes ya un problema y tienes que resolverlo. Entonces, cuando estás en esta forma humana de vida, tienes un problema y tienes que resolverlo. Entonces, no importa tanto, aunque se puede llegar a saber, como tú bien lo has dicho, José Luis, una persona muy avanzada espiritualmente puede conocer algunos aspectos de su vida. Y lo has dicho bien, porque has dicho, Dios en su infinita bondad nos hace olvidar procesos triviales o superficiales, que no son necesarios para evolucionar. No son necesarios. Que por otra parte, si los conociéramos, podrían ser entorpecedores. Esto. Nosotros decidimos cuándo venimos a reencarnar, en qué forma o en qué estado vamos a venir a reencarnar. Incluso somos capaces de decidir las experiencias que vamos a tener en esta vida. Nosotros lo decidimos, pero con ayuda. Vamos a ver, un espíritu en su comienzo incipiente, como espíritu humano, reencarna de una forma inconsciente, guiado por su necesidad reencarnatoria, y digamos, él ahí se lo dan todo hecho, él ahí no planifica nada. Pero cuando ya se tiene un grado de evolución media, como puede ser el grado medio de nuestra humanidad actual, existen los guías espirituales que tenemos cada ser en el más allá, así como otros seres especializados en temas reencarnatorios, que son los maestros kármicos, que ellos nos ayudan precisamente a planificar, con arreglo a nuestras necesidades, a grandes rasgos, cómo va a ser nuestra vida en cuanto a metas a alcanzar, esas metas de las que hablábamos antes, qué dificultades y por qué vicisitudes vamos a pasar, incluso el tiempo que va a durar, y hasta inclusive la forma que vamos a morir. Pero esto no es una cosa, digamos, irrevocable, porque, como decíamos, esto ya entra formando parte del karma, y el karma no es una ley fatalista que nos
de la que no podamos escapar, digamos, siempre es modificable con nuestra conducta. Entonces, el hecho de que en el plano espiritual planifiquemos una vida, sí, es cierto, planificamos la vida desde el nacimiento hasta la muerte, porque la muerte forma parte de la vida y el mismo acto de morir puede ser necesario para nuestra evolución hasta el último hálito de vida que nos quede en el mundo, ¿no? Entonces sí hay una planificación. Sí, yo quiero decir, así, a un modo muy sencillo, quiero decir una cosa. Cuando la materia muere, entonces la conciencia del espíritu es totalmente, es libre. Entonces se da cuenta realmente en ese tránsito, más o menos según esté la persona evolucionada, lo que realmente ha hecho que tiene que volver a bajar para de alguna manera aprenderlo. Entonces, en ese momento de lucidez que tiene el espíritu, porque no hay cuerpo material, porque es conciencia, ahí sí que se programa realmente totalmente dónde quieres bajar y con quién tienes que acoplarte, qué padres van a ser los tuyos para vivir las experiencias que realmente vayan a ayudarte a salvar y para evolucionar. Así es. ¿Tú querías decir algo sobre eso? No, la verdad es que lo habéis dicho prácticamente todo. El hecho de ver personas en el mundo que sufren, en cierto modo, significaría, por lo que estamos diciendo, que esas personas, esas almas, han decidido reencarnarse en esas circunstancias. ¿Sería así? Es decir, por ejemplo... Perdón, sí, termina. No, sí, es decir, gente que está sufriendo, que pasa hambre, que está muriendo en el frente de batalla, o por ejemplo con catástrofes como la que ha sucedido en Mozambique, ellos mismos han decidido reencarnarse en esas circunstancias tan lamentables. Bien, vamos a primero dejar sentado, como ya hemos hablado anteriormente, Dios no participa en esto, no participa en estas decisiones. Quien lo decide lo decidimos individualmente, cada persona. Esculpimos con un cincel, que es el deseo, nuestra próxima reencarnación o liberación. Yo deseo intensamente. Por eso hay una historia muy bonita que dice de un discípulo con su maestro en las orillas del Ganges. Entonces el discípulo le pregunta, maestro, dice, ¿cuándo veré a Dios? Entonces lo coge el maestro, como están haciendo las abluciones en el Ganges, lo sumerge. Y cuando ya no puede respirar, entonces le dice, con la misma intensidad con que deseaste respirar, cuando tengas ese mismo deseo, verás a Dios. Entonces no es algo, tanto una cosa como otra, no es algo tan simple y trivial. Volver a casa, regresar a Dios, no es algo tan simple y sencillo. Es un proceso. Entonces estamos aquí con estas, como ya hemos dicho, sujetos a estas acciones y reacciones. ¿Quién no se ha portado mal? ¿Quién no se porta mal? ¿Quién no hace actividades que no son realmente las que nos permiten evolucionar? Bien, entonces, sujeto a este karma, esta ley de acción y reacción, que no es fatalista, como tú bien lo has dicho, el individuo está esculpiendo con el deseo esa próxima vida. Y como ha dicho Francisca, elige sus padres, elige el lugar. Pero es un balance. Él puede tener ese deseo, es un balance como, por ejemplo, cualquiera de nosotros aquí, ahora dice, bueno, voy a ir al banco y voy a ver qué saldo tengo. Pues yo tuve un movimiento de cuenta, a veces tuve más, a veces tuve menos. Y similarmente, nosotros en esa ley del karma, acción y reacción, veremos un balance al final. Y eso es lo que va a determinar, a través del deseo y de ese balance de acciones y reacciones, lo que va a determinar la próxima vida. Por ejemplo, por citar un ejemplo, un hombre quiere tener una actividad sexual muy intensa. En la forma humana de vida es imposible. No somos el sexo fuerte. ¿Cuántas veces en un día, en una noche? 2, 3, 4. El cuerpo de una paloma es mucho mejor para satisfacer esa inquietud y ese deseo. Pueden tener relaciones 15 veces en un día, sin ningún problema. Para comer,
Este cuerpo está limitado. ¿Cuántos platos podemos comer? Para dormir, ¿cuántas horas? Nos duele el cuerpo luego de 2 días. Mejor un cuerpo de oso, donde podemos complacer ese deseo. Entonces, con eso yo creo que... Y hay una cosa, la verdad es que todos estamos en el mismo barco. Alguien que esté en sus casas con lo que estamos diciendo puede decir, bueno, pues si en Mozambique han decidido ellos ahogarse en las inundaciones, pues allá ellos, ¿no? Todos estamos en el mismo barco. Luego, también tenemos que participar un poco para evitar el mal de los demás, ¿no? Claro, yo lo que quiero decir, mira, vamos a ver, es que hay tantas cosas, como decía José Luis, es muy difícil puntualizar punto por punto. Vamos a ver, yo considero que todo es perfecto. Entonces, la persona que en evolución X haga una acción va a tener una reacción, pero es perfecta la acción que ella hace porque su conciencia le permite hacerla. Pero por otra parte hay una persona que por ejemplo, es el ejemplo... No, un momento. Justificaríamos a Hitler. No, espera, déjame terminar. Hay una persona individual. Es que esto hablaríamos de un inconsciente colectivo. O sea, si el pensamiento del ser humano individual está mandando completamente negatividad a todo el mundo, pues el mundo, de alguna manera, ese inconsciente colectivo actúa como reacción. ¿Dónde va a caer esa historia? En la parte más débil del planeta, que por otra parte ellos de alguna manera también han programado esa existencia, quizás para que se haga el mundo más sensible, porque el mundo se hace sensible al hombre cuando vive en las carnes realmente o vemos lo que está pasando. Es que yo pienso que todo está interrelacionado, entonces todo el mundo es perfecto en su condición evolutiva. Eso no quiere decir que yo vea perfecto al que está robando, pero si yo pienso que me van a quitar un bolso, tiene que existir alguien que me va a quitar el bolso. Y yo estoy creando con esa especie de déficit que exista ese señor que ejecute esa historia. Pienso que nadie es inocente y tampoco culpable, que todos tenemos que ver mucho en qué está sucediendo en nuestras vidas y en este mundo. O sea, nadie es más bueno que nadie, nadie es más evolucionado que nadie. Estamos en la Tierra porque, fíjate, uno estará en la cárcel y mira lo que sufre con los barrotes, pero una persona que esté libre de la cárcel puede sufrir igual en la cárcel de sus miedos. O sea, que aquí no podemos decidir el bueno paga y el malo, o sea, el bueno esto y el malo paga. Yo es que no sé, lo pienso de esa manera, veo las cosas así, de esta Bien, forma. Vamos a seguir haciendo preguntas un poco más entendibles por las personas que nos estén viendo esta noche, como por ejemplo, ¿nos podemos reencarnar en el cuerpo de un animal? Evidentemente, bajo mi punto de vista, vuelvo a decirlo, no. ¿Por qué? Porque nuestro psiquismo en su evolución, durante su evolución, ha pasado ya por los 3 reinos anteriores de la naturaleza, el mineral, vegetal y animal. Eso han podido ser millones de años. Entonces, si esa experiencia de millones de años en el reino animal ya ha adquirido todo lo que tenía que adquirir, la evolución va solamente en sentido ascendente, no tiene un doble sentido, ascendente y descendente. De hecho, el espíritu humano se puede estancar por un tiempo en su evolución, pero finalmente prosigue. Lo que no hace nunca es retrogradar, retroceder. Entonces, por eso retroceder a formas primitivas, a formas animales o vegetales o de otros reinos, por los que su parte psíquica ya pasó cuando se estaba elaborando antes de llegar a ser humano, ya no le es necesario, por tanto, no. ¿Y reencarnarnos en otra época o reencarnarnos en otro planeta? ¿Podría ser? En otra época, pero lógicamente otra época en el futuro. En el futuro. Evidentemente, puesto que estamos en un mundo tridimensional de espacio-tiempo, y el tiempo, como la evolución, solamente camina hacia adelante, no camina hacia detrás. Entonces podemos, evidentemente, y de hecho así ha sido siempre y así será, vamos a seguir evolucionando, por tanto a seguir reencarnando, pero siempre en una época futura, no en una época pasada por la que ya no vamos a volver a transitar. ¿Y en otro planeta? Y en otro planeta, pues, es decir, otra civilización, por supuesto, con otro cuerpo. Es perfectamente posible, pero hay que tener en cuenta que ello será cuando este planeta ya no nos ofrezca nada más nuevo que aprender, ni nos ate ningún lazo o cuestión kármica a él. Entonces pasaremos a otra escuela de evolución, que en definitiva es lo que son los mundos, son los planetas. Claro, aquí partimos del hecho de dar por sentado que la Tierra, evidentemente, no es el único mundo poblado del universo. Es un planeta pequeño de un sol pequeñísimo en una galaxia que no es de las mayores, cuando sabemos que en el universo hay más de 100.000 millones de soles
algunos muchísimo más grandes que el nuestro y con muchos más planetas. Entonces es incalculable la cantidad de planetas que pueden estar habitados, como de hecho lo están con otras civilizaciones, unas más adelantadas y otras más atrasadas. Entonces sí, llegará un momento que esta escuela planetaria que es la Tierra deje de ofrecernos como aula de enseñanza el aprendizaje, ya no nos sujeta nada a ella, pero tengamos que seguir evolucionando y entonces asistamos a otra clase, a otro planeta. Y podría ser, por ejemplo, que nuestros hijos, esto ya es rizar el rizo, pero pregunto, ¿podría ser que nuestros hijos fuesen la encarnación de familiares nuestros ya fallecidos? Sí, porque los lazos de amor no se rompen tras la muerte, entonces esos familiares nuestros cuando fallecieron siguen existiendo, nos siguen amando. Por afinidad, por amor, pueden buscar una oportunidad y muchas veces conseguirla, si es conveniente y necesario para ellos, el volver a renacer cerca de nosotros. Quien en una vida ha sido a lo mejor nuestro padre, nuestra esposa, pues en otra vida puede venir como nieto, como sobrino, como amigo. Pero seguir repitiendo experiencias juntos como parientes, como amigos y evolucionando juntos. Precisamente por esos lazos de amor que no se han roto tras la muerte. Luego eso podría significar que en esa vida superior, en ese estado superior que nos espera, no hay lazos de familia, es decir, somos almas independientes que nos reencarnamos aquí formando lazos familiares, pero que en realidad somos totalmente independientes. Hay lazos de familia, digamos en el más allá, en el otro plano, pero en realidad no son de familia, sino de afinidad. De vibración. Afinidad vibratoria. Hay familias espirituales, hay grupos espirituales que se ayudan, que colaboran, que aprenden juntos, que evolucionan juntos y que reencarnan una vez y repetidas veces juntos en la misma experiencia sobre el planeta, en este caso Tierra. Nila. Como siempre estoy de acuerdo con José Luis, pero matizando. Y el matiz está en que tenemos que diferenciar entre lo que es apego y lo que es amor. Porque por incluir la palabra amor, por amor a mi padre, a mi hijo, a mi pariente, a mi perro. Entonces, si uno está apegado, no es bueno para liberarse del condicionamiento material, de la existencia material, de vivir en este mundo material. Estamos hablando apegado a lo material, pero no, por ejemplo, a ser querido, a las personas también. A las personas también. Porque entonces no te liberas, ni los ayudas a liberarte. Por eso en la tradición de la India es muy importante por ejemplo, yo no he podido cumplir el proceso, porque creo que la vez que estuve aquí, lo he dicho, hay una vida de estudiante espiritual. Tú ingresas a la escuela del gurú, el maestro te enseña, pero puedes optar, eres monje, pero puedes optar en continuar siendo monje, directamente. O puedes optar y decir, voy a casar. Me caso, tengo hijos, asumo mis responsabilidades, los crío, los mantengo, les doy una educación, Luego entro en un tercer estado, cuando ya he cumplido con todas esas obligaciones, me voy con mi esposa, juntos, a buscar vida espiritual, a visitar maestros, congresos, seminarios, estudiar la vida espiritual, juntos. Y hay otro estado en el cual uno es monje definitivamente, ha renunciado al mundo definitivamente. Ya no hay la alternativa de pasar por la vida de casado. Entonces esos 4 estados están contemplados en la vida espiritual en la India. Entonces, cuando uno llega al 4º estado, uno se ha desapegado completamente de los lazos y de los vínculos familiares. Y la mejor manera de amarlos es liberarte, porque si te lo liberas, hay una promesa en las escrituras sagradas en las cuales tú liberas 100 familias, 100 miembros de familia del pasado y 100 miembros de familia que vendrán a través de tus lazos, ¿no? O sea, primos, nietos, bisnietos. Entonces, ese es el ideal. El ideal es liberarse y desapegarse. Según tu opinión, las parejas de casados, por ejemplo, que están hasta los 100 años, están toda la vida muy juntitos, que nunca quieren estar separados, ¿eso es un impedimento para su evolución? Vuelven, por eso estaba en tu pregunta, si ellos deciden o determinan o eligen, ellos vuelven nuevamente a este mundo material y nuevamente vuelven a encontrarse.
y quizás con sexos contrarios opuestos. O sea, el hombre como mujer y la mujer Pero como quiero hombre. decir que ese apego que hay, por ejemplo, entre una pareja de enamorados a lo largo de la vida es un impedimento para la evolución espiritual, según lo que Sí, para la liberación. para la liberación. Estamos hablando siempre de la liberación. Los dos deberían optar por esa liberación. Por eso te decía que en el tercer estado los dos buscan guía, información, práctica, dedicación a la vida espiritual, porque ya tienen criados a los hijos, ya han cumplido con las obligaciones, ahora tienen tiempo para ellos. Si los dos orientan hacia la vida espiritual, genial. Ahora si se quedan jugando y viendo la televisión y jugando el parchís o trivialidades de la vida, indudablemente que... Francisca está diciendo que no, pero vamos a hablar con Francisca. Vamos a hablar, Francisca, contigo después de unos minutos de publicidad, porque tenemos que hacer los cortes que son obligatorios. Hasta dentro de un momento. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización del Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bueno, pues como ven ustedes, nosotros no hemos parado de hablar. Hemos estado aquí en esos minutos de publicidad casi sin levantarnos de las sillas y comentando y hablando sobre el tema de la reencarnación. Y antes de irnos a publicidad, pues Francisca se quedó con las ganas un poco de comentar algo de lo que estaba diciendo Nila, en el aspecto en que, bueno, los seres, según dice Nila, cuando nos apegamos muchos, incluso entre nosotros, pues no nos liberamos espiritualmente. ¿Qué opinas tú sobre eso, Nila? Digo, Francisca. Yo pues sí que es cierto, si te apegas mucho a esa materia y no puedes vivir porque no está esa persona, por supuesto los problemas psicológicos que se te cargan son muy fuertes y también espirituales. Pero lo otro que estaba comentando es que hay que diferenciar el apego de la vibración. O sea, los seres humanos nos alienamos de alguna manera por vibraciones. De hecho, incluso en el nacimiento venimos como de óvulos cósmicos de alguna misma vibración, ¿no? Entonces, yo el apegamiento en ese nivel espiritual donde vamos a reencarnar no lo veo. Porque lo que estoy viendo ahí, fíjate, yo siempre pongo un ejemplo que digo, es posible que para poder yo mutar
este código en mí de odio hacia un ser humano, la única manera de mutar ese código de odio que está en mi genética es el amor. Suponte que muere alguien que odio mucho, que es imposible unirme a esa persona que ha muerto, que la odio. Pues quizás tenga que bajar como hijo mío para que el amor de madre que yo le voy a dar a ese hijo mute realmente esa situación que está codificada como odio. Entonces fíjate tú qué cosas más maravillosas. Yo quería hacer ese matiz a lo que un poco hablaba Ira, y entiendo así ese estado de reencarnación, porque hablaríamos de asociación y disociación de elementos. O sea, la reencarnación es osmótica. O sea, no quiere decir que tú vayas a reencarnar en una cosa que los elementos sean distintos. O sea, no podemos mezclar el agua con el vino. Si hay 5 copas de agua, se van a hacer una sola copa de agua. Sería el estado de vibración donde vamos, más o menos, ¿no? Por no meternos más en metafísica. Bien, antes de seguir hablando sobre el tema de la reencarnación, le vamos a recordar el número de teléfono, porque a partir de este momento, si ustedes quieren, pueden llamar a la emisora, comentar, preguntar, dar su opinión, lo que ustedes quieran. El teléfono es el 967 30 70 33. Repito, 967 30 70 33. Recuerden que estamos hablando de la reencarnación. Cuando un ser reencarna, lo hace en una vida mejor que la anterior, mejor, vamos a decirlo, materialmente, no espiritualmente, es decir, materialmente se va a encontrar mejor que antes, o va a ser más desgraciado, o va a estar mejor acomodado, o no tiene nada que ver. Es el balance. Es que siempre volvemos nuevamente al mismo, es matemática, es el balance. ¿Cuál es tu balance? Tú vas ahora al cajero y a ver, el extracto. ¿Cuál es el extracto? Es esto. Si tú has ahorrado y has hecho tus operaciones y has hecho una actividad, un movimiento de tu cuenta que te ha permitido, pues eso, acumular un dinero, pues indudablemente que el extracto será, por decirlo de una manera mercantilista, dar una metáfora mercantilista que todo el mundo pueda comprender, será, bueno, pues eso es lo que tengo, este es el saldo. Y similarmente cuando podemos mejorar o tener números rojos. Entonces, cuando tú dices, ¿será mejor o será peor? Dependerá de cada persona individualmente. No hay una ley fija para... No, uno mismo la genera. Uno mismo la genera, es uno mismo. O sea, porque no hay un Dios que se va a castigar a bajar de una forma diferente. Es uno mismo, es ese Dios que se juzga a sí mismo y dice, ahí va, ¿qué hice? Jolín, tengo que bajar, yo no puedo evolucionar con esto que hice. Porque esa conciencia, de alguna manera, cuando no está la materia, es totalmente lúcida. Y te das cuenta en ese juicio, autojuicio que tú mismo, entre comillas, te haces. Para decir, tengo que pasar otra vez por ahí. Y no es fácil abandonar el cuerpo. Claro, yo por decirte, por ejemplo, por darte un ejemplo para que todo el mundo pueda de alguna manera decodificar este tipo de mensaje. Muchos han visto la película Ghost, ¿no? Entonces, quedas apegado a ese cuerpo y quedas un tiempo, esa presencia alrededor de ese cuerpo. Porque, claro, de momento cortas ese vínculo, esa unión a través del cual tú complacías todos tus deseos. A través de los sentidos complacemos nuestros deseos, auditivos, visuales, sensoriales, lo hacemos a través del cuerpo. Entonces quedamos apegados a ese cuerpo. Y en la película El Sexto Sentido, por citar otra película, también se ve ahí. Y se dan explicaciones muy precisas desde el punto de vista de la parapsicología, como decir, por ejemplo, solamente ves lo que quieres ver. Entonces, claro, hay una parte en la que él intenta siempre abrir la puerta y no puede porque está bloqueada con un mueble, pero él no lo ve el mueble y solamente ve lo que quiere ver a su esposa, quiere ver su entorno, el entorno a lo cual él está acostumbrado. Entonces es muy difícil realmente la liberación, te apegas y te quedas muy apegado a ese cuerpo y una muerte violenta no es un buen signo o una buena señal. Entonces, morir por ejemplo en un accidente de coche o algo violento no es bueno. La cultura de la India, de los Vedas, no cuenta el tiempo como nosotros, que lo contamos con minutos, segundos, minutos, horas, sino que son números de respiraciones. Entonces, podemos prolongar la vida en este cuerpo físico a través de mejorar nuestra respiración. Por eso el yoga siempre se insiste en eso, ¿no? De respirar bien. Y podemos prolongar, si
En el concepto occidental estamos destinados a vivir 70, 80 años, podemos alargar ese periodo. Bueno, no quiero extenderme tanto. Sí. Yo quería comentar una cosa. Lo de venir materialmente bien acomodado, lógicamente lo que estábamos comentando antes, viene un poco derivado de las vidas anteriores, ¿no? El karma y el dharma. Y además no siempre es más fácil vivir porque tengas dinero. O sea que en algunas ocasiones puede ser una prueba bastante más importante. Por ejemplo, volviendo al tema de Buda, cuando era Siddhartha, el príncipe Siddhartha, él nace en la riqueza, nace en la abundancia, pero también en la ignorancia de todo eso, porque claro, como lo tiene todo dado, y él finalmente llega a la comprensión. Y por eso el camino de los budistas y la India igual es la compasión. ¿Hay algún plazo? Sí, pero por dar un ejemplo actual, ¿cómo se llama este hombre de la Volkswagen, famoso empresario español? Que está en Estados Unidos. Sí, bueno, lo conocéis, ¿no? Bien, tiene muchos problemas con sus hijos. Sus hijos son siddharthas, han tenido todo, le han dado todo. Entonces un amigo le dijo, tu problema es que le has dado todo. Entonces, a veces el venir en una situación, porque claro, en un entorno familiar favorable, un país favorable, porque todo eso tiene que ver con el karma. Entonces, no es que elegimos, sino que el balance, el resultado nos dará esto. El deseo y el balance de nuestras acciones determinará el cuerpo, la forma incluso del cuerpo, qué tipo de problemas tendremos o no. Un problema de tener cualquiera de estos problemas físicos. Entonces, eso vendrá determinado por ese balance y por el deseo. En ese momento de la muerte, ¿qué es lo que deseamos? Y eso no es espontáneamente que uno, ahora voy a desear, he llevado una vida licenciosa y ahora al momento de la muerte deseo ir a Dios. ¡Hala! Ya está, ¡bum! Adiós, me voy. No, no es así. Es una preparación y es muy difícil. Hay muchos chistes que se hacen incluso. Hay un señor judío que está moribundo en su lecho, llama a sus hijos, Esther, sí papá, estoy aquí. Simón, sí papá, estoy aquí. Isaías, sí papá, estoy aquí. Entonces, ¿quién está atendiendo el negocio? Entonces, estás condicionado. Es un estado mental condicionado. Y es muy difícil, y estás moribundo. Pero por eso hay que cultivar la vida espiritual diariamente y en las pequeñas cosas, como dice Francisco, claro. Regando el jardín, efectivamente, estando holísticamente, globalmente, tomando en consideración a todo, saludando a tu vecino, aunque no te caiga simpático. Y recordamos, el teléfono es el 967 30 70 33. Yo quería preguntar antes, ¿hay algún plazo para hacer los deberes? Siguiendo con el símil de los estudios, si se nos acaba el tiempo, podemos suspender todas las veces que queramos. La propia ley del karma tiene, digamos, un espacio, una limitación. Se nos respeta el libre albedrío de actuar, pero no de una forma ilimitada, porque en el caso de un estancamiento evolutivo voluntario, por no esforzarnos, por recrearnos en el mal, llega de hecho un momento en que la propia ley de evolución, el propio karma, por medio del dolor, por medio del sufrimiento, te impulsa a que actúes y a que actúes en consecuencia. Entonces, claro, no es ilimitado, porque claro, podríamos pensar, pues mira, vamos a adoptar la postura cómoda de vivir vidas licenciosas, de no hacer nada, y como tenemos todo el tiempo del mundo y un poco más, pues sin problemas. Pero claro, resulta... Evolucionas por el dolor. Exactamente, o evolucionas por medio del amor, o llega un momento que el que actúa es el dolor. Exacto. Bien, pues vamos a ver qué opina la persona que tenemos al otro lado del teléfono. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? Rosario. Rosario, ¿usted dirá?
Pues mire, que estoy oyendo el programa de la reencarnación y a mí me parece que a mi entender no es como un poco racional, porque se da de hecho la reencarnación, parece ser que la base es como buscando una purificación en otra persona. Y entonces yo entiendo que la persona no es dual, es una unidad. La persona es una unidad aunque sea compuesto de cuerpo y espíritu, ¿no? Y entonces, digo yo, ¿cómo se va a reencarnar? A ver, ¿el espíritu de uno se va a introducir en el cuerpo de otro? No. ¿O es que ese otro ha nacido sin espíritu, que es cosa imposible? No. ¿O va a competir con el espíritu de otro? Bien, Rosario, ¿quiere alguna pregunta más? Sí, quiero seguir, porque yo creo que lo que veo yo es que si se busca una perfección, entonces para esa perfección, si Dios nos ha dado una libertad y tenemos que ser responsables de nuestros actos, ¿cómo lo vamos a confundir con los de otro? ¿O bien, cómo va a recibir luego cada uno según sus actos y según el uso que haya hecho de su libertad? Rosario, le van a contestar. ¿Quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, como pregunta no, lo que quería es hacer un poco de afirmación. El comentario que está haciendo, ¿no? Yo estoy un poco más de ¿no? acuerdo con la postura de la Iglesia cristiana y católica, porque queda más dignificada la persona, le respeta su singularidad, no queriendo encajar unas con otras. Muy bien, Rosario, pues ahí queda su opinión. Le van a contestar sobre el hecho que está usted planteando, ¿no? En el sentido, ¿te parece ser que está confundiendo un poco incluso la posesión con la reencarnación, etcétera, etcétera? Rosario, muchas gracias por su llamada. Vamos a liberar el teléfono por si alguna otra persona quiere intervenir. Repito, el número es el 967 30 70 33. Señora Adelante. Rosario, en ningún momento cuando se habla de reencarnación significa que un ser se introduce dentro de otro ser. Un ser adquiere desde el momento mismo desde que el espermatozoide y el óvulo se unen, él adquiere un cuerpo individual. Nunca se introduce, nunca. Eso es diferente a lo que tenías otra pregunta por ahí, posesión. Bueno, pero individual, es un ser individual y responsable por sus actos, individuales. Luego también estarán los colectivos, ¿no? Si yo me agrupo con un grupo de jóvenes y comienzo a hacer vandalismo, pero ya será un karma colectivo. Pero en ningún momento en la reencarnación, que yo sepa, José Luis, se habla de que alguien se introduce en el cuerpo de otro. Vamos a ver, hemos dicho en un principio que lo que reencarna de la persona no es el cuerpo o parte física. Digamos que el cuerpo o parte física es el vehículo que la parte espiritual, que es la parte eterna, permanente, la que no muere, utiliza como vehículo para su paso por la vida, por la tierra. No es que utilice el cuerpo de otra persona o el vehículo de otra persona, no. Digamos, el ser es eterno. O dicho de otra forma, la persona no somos un cuerpo y un alma. Somos un alma que tiene un cuerpo. Y que cuando ese cuerpo se le gasta, se le termina, para seguir progresando, para seguir evolucionando, crea desde el vientre de su madre un nuevo cuerpo con el que vivir, pero no es el cuerpo de otro, es su propio cuerpo que vuelve a rehacer para una nueva vida. Entonces, tal vez es que no nos hemos explicado correctamente y por eso no lo he entendido. Bien, pues seguimos con las preguntas. En ocasiones tenemos la sensación cuando llegamos a un sitio, cuando viajamos, que conocemos ese sitio, aunque sea la primera vez que lo vemos. No sé si tendrá que ver algo con vidas anteriores, con otras reencarnaciones, o simplemente es una casualidad, coincidencia. Déjà vu. En francés se dice déjà vu, ya visto. Nosotros, por ejemplo, vamos a ir a dormir dentro de poco, dormiremos, muchos saldrán, harán un viaje astral, podrán ir al pasado, al presente, premoniciones, podrán adquirir o no. Entonces, en un momento dado de su vida, hoy es 15 de marzo del 2000, pero quizás dentro de un mes, quizás dentro de 2 años, le suene un lugar, un sitio, el rostro de alguien, una situación, porque lo ha vivido. Lo ha vivido no en experiencias
previas de vidas, en esta misma vida. Pero eso es déjà vu o ya visto. También puede ser el caso de que eso que ve no es que lo haya vivido, sino que le recuerda algo que ha vivido. También, la variante. De todas formas, esto siempre puede ser un indicio de reencarnación, pero jamás una prueba concluyente. Digamos que es un indicio a tener en cuenta en un principio por los investigadores serios que se han dedicado y se dedican a registrar este tipo de casos concretos, pero bueno, que no pasa de ahí. Es un simple indicio, pero no es ninguna prueba. Claro, la cuestión sería, la pregunta sería diferente si en el caso de que, como lo dices al final, actualmente se han investigado casos en niños que dicen haber vivido en vidas anteriores, ¿no? Y son capaces de reconocer objetos de personas ya fallecidas. Eso es diferente. Eso se han hecho trabajos de investigación muy rigurosos con regresiones a través de la hipnosis. No solamente con regresiones. Tengo entendido que en la India hay varios niños que están reconociendo objetos. Incluso, bueno, conozco el caso de un niño que llegó a una casa donde decía que anteriormente había vivido en esa casa y llegó a un armario, a un cajón, abrió y había una carta que él había escrito en su vida anterior y la reconoció. O sea, eso ya es mucha casualidad, ¿no? Eso es lo que, como dice José Luis, es espontáneo, recuerdos espontáneos. Y él dijo, ese niño, conozco el caso de ese niño, él dijo previamente, es como por ejemplo yo estoy aquí y digo, bueno, salgo de este edificio y a la derecha y luego a la izquierda hay un lugar, un sitio, hay una escuela y ahí yo estudié. Y esas investigaciones se han hecho en Australia y entonces los edificios pueden haber cambiado de función, en el sentido que había una escuela y ahora es una biblioteca, pero se van al catastro oficial del ayuntamiento y se constata en qué época, en qué fecha, si ha habido una escuela ahí. Y todo eso constatado. Son recuerdos espontáneos. Hay cientos de casos comprobados por investigadores serios que han mirado y han comprobado hasta la saciedad todos los detalles, hasta llegar a afirmar taxativamente que la reencarnación es la única explicación posible a ese caso que se encontraban. Y como esos hay cientos y cientos. Porque estamos hablando, por ejemplo, un niño que es la nieta y no conoció a su abuela, por ejemplo. Nació y no conoció a su abuela. Pero conoces muchos gustos, apetencias, hábitos, gestos de la abuela. Podría ser también incluso, estamos hablando de sitios, de lugares, de reconocer objetos, pero podríamos coincidir personas en esta vida que también hayamos coincidido en vidas anteriores, esa afinidad que aparece en ocasiones entre dos personas que dicen, yo es que te conozco de algo y no sé de qué, y es la primera vez que nos vemos. Las parejas, rostro familiar. Y también que no sean parejas, pasan por tu vida personas. Un rostro familiar, alguien que te cae bien a simple vista. Existe también el caso contrario. Y no solamente amigos, también enemigos. La persona que a simple vista te has quedado viendo algo, ¿no? Una deuda. Una persona que no conoces de nada, que la ves por primera vez en tu vida, pero tiene algo que te repele, que te rechaza, que te cae muy mal. Y si te paras a analizarlo dices, ¿por qué? Si es la primera vez que lo veo y no me ha hecho nada ni me conoce. Pero hay algo que va mal. Lo mismo que hay casos de atracción, de flechazo. Y no solamente me refiero al flechazo entre las parejas. La conexión. Es que parece ser que lo único que no se pierde en la reencarnación es un poco la mirada. O sea, parece ser que esa mirada en profundidad permanece siempre intacta porque es un poco el espejo de ese alma, ¿no? Exactamente. Entonces, en las miradas de las personas vamos rápidamente a saber, yo te conozco de algo, yo estuve contigo y tal. Claro, son hipótesis, pero la mirada va a decir mucho, va a hablar mucho. ¿Se pueden poner de acuerdo varios espíritus, varias almas para reencarnarse a la vez, para una misión en común? Estamos hablando de una reencarnación programada en una vida determinada, en unas condiciones determinadas, pero más de un alma, es decir, nosotros dos nos vamos a poner de acuerdo para bajar, vivir una vida conjunta con la misma secuencia. Un deseo común. Lo que pasa es que aquí la dificultad se multiplica, porque si ya el hecho de
de reencarnar normalmente cada vez lo tienen o lo tenemos más difícil por las circunstancias de la vida actual material, que nos lo va dificultando cada vez más, pues a nivel colectivo, para todos coincidir en una época y en un lugar, pues a veces pasan cientos de años hasta que lo consiguen. Pero cabe la posibilidad, sí, no la descartamos, pero tiene que reunir ciertos requisitos. Me estaban pasando una pregunta, no sé si habrá sido vía telefónica. Me están preguntando, ¿cabe la posibilidad de que un hijo muerto se reencarne en otro hijo que nazca posteriormente? sí, Perfectamente. Lo hemos visto. Sí. afirmativamente. Lo decís muy seguro. Segurísimo. Es lo mismo que el otro. Es lo mismo. Y entonces, ¿por qué ha fallecido en Ahí un primer está. intento Bueno. y busca un segundo intento? Quizás sea una lección para los padres. Exactamente, para los padres o para el mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de karma, acción y reacción, mujeres, por ejemplo, que abortan, ya no estamos, saquemos el tema de que han sido violadas y que no querían y tal y cual, que eso es dentro de los 60 millones que se sacrifican anualmente, eso puede ser un porcentaje mínimo. Vamos a hablar del grueso, de esas acciones voluntarias y a conciencia que se hacen. De quitar la vida. Entonces, esa persona también ha privado de la vida y será privada de la vida en un momento determinado. Y puede que tenga otra oportunidad, entonces, de ver la luz y poder evolucionar. No sé si, me parece que anteriormente ya se ha comentado algo, pero un espíritu puede reencarnarse con la única misión de ayudar a otra persona. Por supuesto. Claro. Solamente ayudar a una persona, es decir, Sí. voy a ayudar a esta persona. Maestro. Voluntariamente. No tiene por qué ser maestro o es un maestro. Bueno, yo Hay veo... grados, en los magisterios hay grados. Generalmente siempre es hay superior, grados. siempre es superior en este caso al... Esa bondad, esa generosidad. A quien tiene que empujar o El, hablar. el tutor siempre suele ser superior al tutelado, por así decirlo. Al discípulo. Entonces, queda claro por lo que estamos comentando esta noche que todas las vidas anteriores, aunque no las recordamos en el consciente, es una vivencia y es una sabiduría que tenemos en el subconsciente y que nos ayuda en Y la más vida presente. atrás aún, más en el inconsciente. En la parte del hipotálamo, ahí que se registra todo el registro acásico, ahí se encontraría todo ese recuerdo. Como dijo Sócrates, creo que fue Sócrates, muchas veces aprender en realidad es recordar. Es recordar, exactamente, es recordar. Muy bien, pues el tiempo se nos está acabando. Yo no sé si queréis apuntar alguna cosa más antes de despedirnos sobre el tema de la reencarnación. Yo Sí, diría es que complejo, para- ¿no? perdona. Yo diría que para mejorar nuestra condición humana debemos ser tolerantes y cualquier método que sea lícito, islam, judaísmo, cristianismo, zoroastrismo, jainismo, confucianismo, taoísmo, todos los ismos que habitan y conviven en este planeta, son válidos y lícitos para progresar, avanzar y mejorar la condición humana y ese karma, y permitirnos regresar a nuestro hogar, a nuestro verdadero hogar, a Dios. Yo tendría que añadir, por último, que pienso que la reencarnación es una ley que por una parte no desmiente la base principal de todas las religiones, que es el amor. No solamente no lo desmiente y lo apoya, sino que al mismo tiempo está engrandeciendo la figura de Dios en cuanto a su perfección y a su justicia, puesto que, como hemos visto por la ley del karma o causa y efecto, siempre nos devuelve con arreglo a aquello que hemos dado. Entonces, el concepto de Dios se engrandece mediante la comprensión de la reencarnación. Muy bien, pues José Luis, Nila, Francisca, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros, hablar un poquito de la reencarnación. Yo sé que es un tema muy complejo, incluso bueno, pues podríamos tratar más programas sobre este tema, pero yo espero que con esta hora y media que hemos estado tratando la reencarnación, pues ustedes desde casa pues hayan tenido una idea un poco más clara de este concepto. Y a ustedes les voy a desear, como todas las noches, que pasen una buena noche y sobre todo atendiendo a esa ley kármica que estábamos comentando, no hagan a los demás aquello que no quieren que reciban a ustedes mismos o que no quieren que le hagan a ustedes mismos. Si quieren recibir el bien, hagan por todos los sitios el bien. Buenas noches. Buenas noches.
El lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11.